Mi madrastra no solo me odiaba, también mataba por lo que quería. Me llamo Ana, y durante años pensé que mi madrastra solo era estricta. Hasta que entendí que en realidad me odiaba. Todo empezó cuando mi mamá murió, en un mes se fue apagando su vida. Yo tenía apenas 12 años, y mi papá, meses después, apareció con otra mujer. Se llamaba Laura. Al inicio, todo parecía normal. Era amable, sonreía mucho, me hablaba bonito. Incluso intentaba acercarse a mí. Pero eso duró muy poco. Cuando se casó con mi papá, todo cambió, de un día para otro. Dejó de ser esa mujer dulce. Se volvió fría, distante, y poco a poco, empezó a hacer cosas que mi papá nunca veía. Primero fueron detalles pequeños. Me dejaba sin comida, por accidente. Olvidaba lavar mi uniforme. Decía que yo era desordenada, cuando en realidad era ella quien movía mis cosas. Yo trataba de decirle a mi papá, pero él nunca me creía. Siempre decía lo mismo: Laura quiere lo mejor para ti. Con el tiempo, todo empeoró. Ya no eran errores. Eran castigos. Me prohibía salir. Me gritaba por cualquier cosa. Y cuando mi papá no estaba, me decía algo que nunca voy a olvidar. Me decía que yo era un estorbo. Que si fuera por ella, yo no estaría ahí. Crecí en esa casa sintiéndome invisible. Callada, aguantando, porque pensaba que nadie me iba a creer. Pero todo explotó, el día que cumplí 17 años. Ese día mi papá no estaba. Y Laura decidió cruzar una línea. Había ahorrado dinero durante meses. Dinero que guardaba escondido en mi cuarto. Porque quería irme de esa casa. Quería empezar de cero. Pero ese día, cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Bajé corriendo. Le pregunté a Laura si había visto algo. Y ella sonrió, pero no una sonrisa normal. Una sonrisa que me dio miedo. Me dijo que sí, que había encontrado el dinero. Y que lo había tirado. Así, sin más, sentí que algo se rompió dentro de mí. Le grité, le reclamé, pero ella solo se acercó, y me dijo algo al oído. Me dijo que mientras yo viviera en esa casa, nada iba a ser mío. Ese fue el momento en que dejé de tener miedo. Esperé a que mi papá regresara. Y cuando llegó, Laura ya estaba llorando, diciendo que yo la había insultado, que era agresiva, que no la respetaba. Mi papá me miró decepcionado. Otra vez, como siempre, pero esta vez, fue diferente, porque yo ya no iba a quedarme callada. Subí a mi cuarto, saqué mi celular, y lo puse sobre la mesa. Le dije que escuchara. Durante meses, había grabado todo, sus gritos, sus amenazas, todo. El silencio que se hizo. Fue pesado. Mi papá no podía creerlo. Laura dejó de llorar. Su cara cambió completamente. Y entonces, pasó lo que nunca pensé ver. Mi papá le pidió que se fuera, fue a la habitación y sacó toda su ropa y sus cosas por la ventana, y que espere el divorcio. Pero antes de irse, Laura me miró, y con una calma que daba miedo, dijo algo que todavía me persigue. Dijo que esto no había terminado. Han pasado años. Ya no vivo con ellos. Mi papá intenta recuperar el tiempo perdido. Pero a veces, cuando estoy sola, no puedo dejar de pensar en algo. ¿Cómo alguien puede fingir ser buena durante tanto tiempo? Y lo peor, es que todavía no sé si realmente se fue, o si algún día va a volver. Después de todo lo que pasó, después de que mi papá la echó de la casa, Laura desapareció, así, sin dejar rastro. Durante meses, no supimos nada de ella. Y sinceramente, yo quería que se quedara así. Lejos, muy lejos. Intenté seguir con mi vida. Mi papá cambió después de eso. Intentó acercarse, arreglar las cosas. Pero había heridas que no se cerraban tan fácil. Pasaron los años. Me fui de la casa. Empecé de nuevo. Y poco a poco, dejé de pensar en ella. Hasta que un día, la vi. Fue por casualidad. Iba caminando por un centro comercial, y ahí estaba Laura. Pero no estaba sola. Estaba con un hombre mayor, bien vestido, de esos que claramente tienen dinero. Y lo peor, es que ella estaba igual que antes. Sonriendo, dulce, perfecta, como si nunca hubiera pasado nada. Sentí un frío en el cuerpo, porque yo conocía esa versión de ella. Esa era la mentira. Lo seguí, no sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que esto no estaba bien. Días después, volví a verla, mismo hombre, misma sonrisa, mismo juego. Y entonces entendí algo. Ella no había cambiado, solo había encontrado a alguien más. Pero lo peor vino después. Una semana más tarde, vi una noticia. La esposa de un empresario había muerto. De forma repentina, extraña.
No le di importancia, hasta que vi la foto. Era él, el mismo hombre. Sentí que el corazón se me paralizaba. Investigué, no podía quedarme con la duda. Y lo que encontré, fue peor de lo que imaginé. No era la primera vez. Había más casos. Mujeres, esposas, que morían justo antes de que sus esposos empezaran nuevas relaciones. Y en todos, había un patrón, un nombre que aparecía cerca. Laura. Ahí lo entendí todo. Ella no solo era manipuladora, era una cazadora. Se acercaba a hombres con dinero. Se metía en sus vidas, y luego, las esposas desaparecían. Y ahora, iba por otro. Decidí enfrentarla. La busqué, y cuando la tuve frente a mí, sonrió, como si me estuviera esperando. Le dije que sabía todo, que sabía lo que estaba haciendo. Se acercó despacio, demasiado cerca, y me dijo algo que todavía me da miedo recordar. Me dijo que yo era la única que había sobrevivido a ella. Que debía sentirme especial, y en ese momento entendí algo peor que todo lo anterior. Yo sabía demasiado, y cuando alguien sabe demasiado, se vuelve un problema. Desde ese día, no volví a verla, pero a veces, siento que alguien me observa, y no puedo evitar pensar que esto todavía no ha terminado. Intenté ignorarlo, de verdad lo intenté, convencerme de que todo había sido coincidencia, de que quizá estaba exagerando. Pero en el fondo, sabía que no. Los días pasaron, y esa sensación no se iba, esa idea de que alguien me observaba, de que no estaba sola. Hasta que una noche, pasó, llegué a mi casa tarde. Todo estaba en silencio, demasiado. Cuando abrí la puerta, sentí algo raro, no sabría explicarlo, pero el ambiente era distinto. Entré despacio, revisé todo, sala, cocina, mi cuarto. Nada, suspiré, pensando que solo era mi mente. Hasta que lo vi, un sobre, encima de la mesa. No estaba ahí cuando salí. Sentí como el corazón empezó a latirme fuerte, muy fuerte. Me acerqué lentamente, y lo abrí. Dentro, había una sola hoja. Con una frase, debiste quedarte callada. Se me heló la sangre. No había firma, pero no hacía falta. Esa misma noche, no dormí. A la mañana siguiente, fui a la policía. Conté todo, mi historia, lo de Laura, las muertes, pero pasó lo que ya imaginaba. No tenían pruebas, nada concreto, solo sospechas. Salí de ahí con una sensación peor. Ahora ella sabía que yo había hablado. Y entonces entendí algo. Esto ya no era solo miedo. Era peligro real. Pasaron días. Y luego, otra noticia, otro caso, otra mujer, otra muerte, extraña. Y otra vez, el mismo patrón. Pero esta vez, había algo diferente. Había cámaras. Y por primera vez, alguien más la vio. No claramente, no suficiente para acusarla, pero sí lo suficiente para empezar a buscarla. Y ahí, todo cambió. Porque ahora, ya no era solo yo quien sabía. La policía empezó a investigar, a conectar casos, a seguir pistas. Y un día, finalmente la encontraron. Intentó huir, pero no pudo. Cuando la arrestaron, no gritó, no lloró, solo sonrió. Esa misma sonrisa, que yo conocía demasiado bien. Días después, fui a verla. No sé por qué, tal vez, necesitaba cerrar eso. Cuando me vio, no se sorprendió, solo inclinó la cabeza, y me miró fijamente. Y entonces dijo algo, que todavía me quita el sueño. Dijo que todo eso, todo lo que había hecho, era por una razón, que algunas personas, simplemente, sobran. Y luego, sonrió otra vez. Salí de ahí temblando, porque entendí algo que nunca voy a olvidar. Hay personas, que no están rotas, están hechas así. Uy, Laura está en prisión, lejos, encerrada, pero a veces, cuando recuerdo su mirada, no puedo evitar pensar que eso nunca fue el final.